Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El presidente Noboa insistió en que la nueva constitución que quiere para el Ecuador será eficiente de 180 artículos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Diana Jacome, asambleísta por ADN. Las características de una nueva constitución en caso de aprobarse una asamblea constituyente, ¿cuáles deberían ser? ¿Cuál es el marco normativo que debería regir en esta intención de tener una nueva Carta Magna? Diana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto, y a toda la audiencia de FM Mundo. Es un gusto poder estar con ustedes en esta jornada. Bueno, una constituyente necesaria, importante e histórica, sobre todo en este momento que vive el Ecuador. Yo creo que se ha considerado esta alternativa, tal y como lo establece la Constitución de la República, una de las facultades que tiene el primer mandatario, conforme al artículo 444 de nuestra Constitución. En ese sentido, tras los problemas que se ha enfrentado y que se sigue enfrentando en Ecuador, esos temas estructurales y coyunturales, la decisión que ha tomado el primer mandatario de convocar a una asamblea constituyente con todos los requisitos que corresponden, por supuesto, es necesaria en este momento, necesaria para como una vía legítima, una vía eficaz para que los ciudadanos se pronuncien. Lo que se está haciendo en este momento es devolviéndole el poder a todos los ecuatorianos para que tomen una decisión de si consideran esta propuesta como pertinente. Eso en un primer momento, pero si es que llegáramos al momento en el de la redacción de una nueva constitución, ¿no será una mayor concentración de poder, quizá con esta intención de fortalecer la democracia, pero llegar quizá a esta concentración de poder, que es un poco lo que muchos advierten? No, lo importante aquí es demostrar que se quieren hacer cambios reales y lo dice el propio estatuto, ¿no?, que establece cómo estará estructurada la Asamblea Constituyente en el caso de que la ciudadanía decida optar por esta decisión. La concentración de poderes se dio con la Constitución del 2008, Fausto, en la que se creó un Consejo de Participación que ha estado en entredicho, en la que muchos presidentes de esa institución, funcionarios de hecho, han sido cuestionados por la justicia, donde no cumplió su rol, y también hay que decirlo. Y no está cumpliendo hasta hoy. Mire usted, son instituciones que fueron creadas. Aun cuando haya sido, digamos, útil para el gobierno. No, mire, una institución creada en el 2008 aparentemente para velar por los derechos de los ciudadanos, donde ha estado de escándalo en escándalo y no ha cumplido ese rol. Pero ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido útil en su momento para el correísmo, en su momento para Lenín Moreno, después en el gobierno de Guillermo Lasso, ha sido útil también para Noboa. Ninguna institución el Consejo de la Judicatura, cómo se conformó, con gente muy cercana al gobierno. Para ningún partido político. Las instituciones, las funciones del Estado deben ser totalmente independientes, y a eso vamos. No ha sido hasta hoy el Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la construcción que estamos haciendo, la independencia de poderes. Tratamos de que cada función cumpla su rol, y en ese sentido el Ejecutivo ha hecho lo pertinente, que es precisamente devolverle a los ecuatorianos el poder, tal y como lo establece el artículo 1 de la Constitución, que ejerzan ese derecho constitucional de decidir qué rumbo le damos al país. En consecuencia, se plantea una convocatoria a consulta popular con el propósito de devolver ese poder, como lo dije, Fausto, una asamblea constituyente que es la única vía legítima. ¿Por qué? Porque en este momento es una única vía legítima y eficaz para cambiar el rumbo del país en las circunstancias que enfrentamos. El presidente constantemente ha enviado a la Corte Constitucional reformas parciales, enmiendas, y muchas de ellas, por el momento, algunas no han sido contestadas. Otras, una de ellas en la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución sobre bases extranjeras, que también decidirán los ecuatorianos, la reforma sobre partidos políticos. Muchos de los Pero no podemos estar de enmiendas, independientemente del lado en el que estén, ¿no?, opinando en su momento, ya en la parte técnica, usted es abogada también, muchos de los juristas han opinado
ya se advertía esto desde que llegaron los proyectos de ley de la Asamblea Nacional. La falta de unidad de materia, por ejemplo, que ha sido observada, la inconstitucionalidad que se advertía en algunas de las leyes que precisamente están en este camino. Ya se advertía desde el inicio. Mire, ¿por qué no hacerlo por la otra vía, por la vía que era correcta y al final se aprobaban también los cambios? Yo lo que le quiero decir también aquí es que la Asamblea Nacional ha tomado decisiones por mayoría en el pleno de la Asamblea Nacional. A nosotros nos eligieron los ecuatorianos y nosotros hemos aprobado leyes con la legitimidad que corresponde. Si la Corte Constitucional toma una decisión totalmente distinta, mire, ok, lo ha hecho, pero también hay que considerar que esas leyes iban dirigidas para la protección de los ciudadanos. Sin embargo, se convirtió en un colegislador poniendo tropiezos para el Ejecutivo y para el Legislativo. En ese sentido, no es posible que nosotros nos encontremos atados de manos ante una institución que no ha sido coherente con la realidad ciudadana. Pero el fin justifica los medios y me estoy refiriendo a la ley. Es distinto quienes estamos en territorio o un presidente que está en territorio recorriendo todo el país, exponiéndonos cada uno, sí, a las situaciones que enfrentamos, a un bloque de seguridad que hace todo lo posible con sus policías, con sus militares, para poder proteger a la ciudadanía y nosotros desde nuestras competencias emitiendo las normativas que corresponden. Yo lo que quiero decir en este sentido es que es importante ahora tomar una decisión, que los ciudadanos decidan sobre una nueva constitución, de ser el caso, eso ya queda a consideración de los ciudadanos a partir del 16 de noviembre, entender que esto es un momento importante para el Ecuador. Vamos a tomar una decisión trascendental. La Constitución del 2008 ya no está acorde a las circunstancias a las que enfrenta el país, ya no está acorde a las situaciones que hemos enfrentado. ¿Qué es lo más grave de la Constitución del 2008? Adicional tener, mire usted, estos enfrentamientos, digámoslo así, con una institución que no tiene ningún control político. Eso ha sido difícil para nosotros, porque leyes que han sido aprobadas con la mayoría, con la legitimidad que corresponde a la Asamblea Nacional, nosotros hemos sido elegidos por los ciudadanos y también tenemos el control necesario, el primer mandatario, varias autoridades en nuestro país, a excepción de ellos. La propia Corte Constitucional fue incluida de esta manera en la Constitución del 2008 con esa independencia, sin control político, a diferencia de la anterior Constitución. En ese sentido, el planteamiento en esta nueva Constitución podría ser, como lo ha dicho también el primer mandatario, que sea una sala constitucional. Pero vamos a seguir con el discurso de responsabilizar de todos los problemas del Ecuador a una Corte Constitucional que lo que hace es un control constitucional de lo que se aprueba en la Asamblea, por mayoría que sea, si están temas inconstitucionales. Y tal cual lo ha señalado la Corte, lo han señalado, se lo ha advertido antes de la aprobación del tratamiento de las leyes en la Asamblea Nacional, y no es la responsable de todo lo que pasa en este país. Hay incoherencias que no se entienden. Por ejemplo, el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que se envió tal cual la aprobó en un gobierno anterior. No emiten la respuesta, el dictamen correspondiente hasta ahora. Se pidió. Pero estamos hablando de las leyes que aprobaron en la Asamblea Nacional. Sí, pero a ver, estamos frente a una Corte que no da respuestas de manera breve, también en situaciones que corresponden. Por ejemplo, pedimos también un registro para los violadores que han afectado la integridad de nuestros niños. No dio respuesta, o su respuesta ha sido totalmente alejada de la realidad que se enfrenta. Entonces sí responde a cierta coyuntura y a ciertas normativas, pero no a lo que es importante. Pero miren, más allá de eso, yo considero y planteo nuevamente que la decisión la tienen ahora los ecuatorianos. El riesgo político está ahí. No sabemos qué va a suceder al final del día. Pero lo importante es que
se está pensando en hacer cambios profundos y se está pensando en que el ciudadano tome la decisión. Ya sea, ya voy. Eso respecto a la Corte Constitucional, que parece que es un tema que se lo quieren sacar a como dé lugar en el evento de que se resuelva ir o redactar una nueva constitución en nuestro país. La Corte Constitucional. También habrá cambios, o al menos sugerirán cambios en el sistema de justicia. Eso es lo que tendría que darse y, por supuesto, no es posible. Mire, ¿cuál se le ocurre, por ejemplo? Mire, por ejemplo, Consejo de la Judicatura, vamos a poner un ejemplo, que eso es uno de los graves problemas para este país. Algo importante, dentro de las mesas de trabajo que establece la propuesta del señor presidente, se habla también se establece la mesa de justicia y sistema judicial. Ahí es importante mencionar algo. Mire, muchos ciudadanos han hecho abuso de las garantías constitucionales, los delincuentes, incluso políticos haciendo abuso para burlarse de la justicia. Pero ya acaban de crear las unidades, por supuesto, pero hay que hacer una reforma profunda. Para evitar eso, precisamente. Si nace una nueva constitución. Se aprobó en una consulta anterior. Si nace una nueva constitución, que es la norma suprema, lógico que las normas secundarias, que nuestras leyes, nuestros códigos, nuestros reglamentos también tendrán que hacer cambios. Este es un trabajo con bisturí, debo decirlo así, Fausto. No es un trabajo fácil, pero hay que hacer cambios profundos. Al cambiarse una constitución también habrá que hacer cambios. No es posible que los delincuentes que han sido capturados en mega operativos por nuestra policía, por nuestros militares, exponiendo su vida, el día de mañana tengan medidas cautelares, que la prisión preventiva sea de última ratio y los señores delincuentes, bien, gracias. Entonces, hay que hacer cambios profundos. Lo que ya mencioné, tal vez la eliminación del Consejo de Participación, la elección de autoridades regrese a la Asamblea Nacional. ¿Y del Consejo de la Judicatura qué harían? Bueno, este es un órgano que está ahí. Facultades, se mantiene un Consejo de la Judicatura, volvemos a una Corte Suprema. Mire, lo que se ha mencionado hasta el momento es tal vez hacer una Corte Constitucional o una Sala Constitucional que sea parte de la Corte Nacional. Se hará una estructura, sin duda alguna, porque habrán cambios en las normativas, porque al cambiarse la Constitución o al generarse una nueva Constitución, debe haber cambios también en las normas como el Código de la Función Legislativa, el Código de la Función Judicial. Entonces, la ley de la función, el Código Orgánico de la Función Judicial. Exactamente, el Código Orgánico de la Función Judicial, la ley de garantías jurisdiccionales, que ha sido importante también revisar ahí profundamente, la ley orgánica de la función legislativa, el Consejo porque de la son Judicatura necesarios hacer esos cambios. Debería mantener la administración y el gobierno del sector justicia. Mire, la independencia, tal como ocurre ahora, la independencia siempre es importante. Y eso... ¿Cuál sería la sugerencia en ese caso? ¿Cómo debería, que es un poco nuestro tema de ahora, qué características debería tener la nueva Constitución? Me refiero concretamente a la función judicial. Mire, se respetan derechos, pero hay algo importante. No se puede tener una Constitución que avale más los derechos de los delincuentes, de los criminales, que de las víctimas o de los ciudadanos que salimos adelante y que trabajamos. En principio la Constitución no avala eso. Que haya jueces corruptos, eso es otra cosa. Pero siempre la trampa está ahí, ¿no? Y el uso indebido de esa interpretación. Jueces como los del caso Metástasis, que tengamos jueces como del caso Purga. Y tenemos ahí ex vicepresidentes Yaguachi, que salieron con habeas corpus, acciones de protección. Entonces, aquí lo importante es que se establecerán, por supuesto, límites. Yo considero pero que hay, por ejemplo, tener un Consejo de la Judicatura que sancione este tipo de jueces. Bueno, ¿dónde están los jueces que otorgaron medidas cautelares, acciones de protección, repartiendo este tipo de garantías y no les ha pasado nada? Mire, siempre resalto esto, la independencia de poderes, eso no puede tocarse, porque si no tendría razón de ser una nueva Constitución. Independencia de poderes, una nueva estructura del Estado, sí, pero con reglas claras y sobre todo respetando los derechos de los ciudadanos y no de los delincuentes. En ese sentido, tiene que existir una estructura clara.
el estatuto lo establece, cómo estará estructurada esa constituyente, de 8 mesas de trabajo con cada una de sus temáticas que corresponde y el análisis que cada una tendrá que presentar ante la constituyente para su aprobación. Yo confío y espero que se tome la mejor decisión el 16 de noviembre por el bien de todos los ecuatorianos, por el bien del país, más allá de la decisión que se tome en ese día. Estamos aquí poniendo sobre la mesa una opción que sin duda alguna puede cambiar de manera histórica y de manera determinante el rumbo del país. En el evento que se apruebe, la pregunta, si es que vamos a una constituyente, ¿debería ser de plenos poderes? Una constituyente que esté acorde a la realidad de nuestro ¿debería país. ser de plenos poderes? Bueno, está claro en el estatuto qué es lo que le corresponde ejecutar y eso es lo que tiene que hacer. Tendrá que Porque si hay una diferencia en que sea de plenos poderes o que no. Si es de plenos poderes, podría arrasar con todo, podríamos quedarnos sin corte constitucional en los primeros minutos. Yo creo que hay que enfocarnos en lo que viene, que es tomar una decisión el 16 de noviembre. La propuesta es clara, son las preguntas que están establecidas ya para conocimiento de la ciudadanía y sobre ello deberá responder cada uno de los ecuatorianos. El estatuto también es claro de cómo se conformará la Asamblea Constituyente y cómo trabajará esa Asamblea Constituyente y quiénes integrarán la Asamblea Constituyente. Entonces, vamos en este paso a paso de ir avanzando sobre esta propuesta y bueno, que entreguen una constitución que sea acorde a la realidad que vive el país. ¿Debería trabajar a la par con la Asamblea Nacional? ¿Qué pasará con la Asamblea Nacional? Nosotros nos mantenemos ahí y seguiremos hasta cuando nos corresponda. Nosotros hemos sido elegidos para 4 años y estamos haciendo nuestro trabajo, fiscalizando y legislando. Diana, nuevamente gracias por estar con nosotros. Diana Jacome, asambleísta por ADN, hablando sobre las características, cómo debería ser una eventual nueva constitución, si es que en la consulta popular el próximo 16 de noviembre los ecuatorianos apoyamos esta idea de llegar a una asamblea constituyente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.